Wikiplay, la primera red de medios digitales para la región del Biobío. Sintonízanos, conecta, difunde, comparte. Wikiplay, descarga la app en Play Store. Wikiplay, voz e imagen regional. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas a todos. Desde aquí, de la ciudad del Gran Concepción. Saludos desde Arica a Magallanes, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Canadá y también Europa. Y por supuesto, buenas tardes, Rapa Nui. Bienvenidos todos a Como Bien, Sustentabilidad para Todos. Un programa que trata de medio ambiente, sustentabilidad y todos esos temas de aquellos en la ciudad de Biobío, ciudad de Concepción, la región del Biobío, Chile y el mundo. Mi nombre es Jair Ibáñez, ingeniero ambiental, magíster en gestión integrada y diplomado experto en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Concepción, además de piloto profesional de dron. Pero este programa no lo realizo solo, sino con mi gran amigo y compañero Rubén Tinado, quien es tecnólogo de ciencias del mar de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Javier, aquí estamos comenzando un nuevo programa con un tema de interés y con muchas ganas de poder, como te dijera, entregar un poquito de información a la gente en el tema medioambiental y despertarles la curiosidad para que sigan investigando lo que nosotros les planteamos aquí. Nosotros aquí le damos el puntapié inicial para que investiguen respecto a los temas que nosotros planteamos y que son temas de contingencia y de interés nacional y mundial y que hay que ponerle atención. Así que por eso este programa va a estar bastante interesante hoy. Este programa hoy día vamos a hacerlo más educativo, ¿eh? Hemos hablado de un tema, pero antes de comenzar, saludando a RO Televisión, canal 787, El Mundo Go desde Coquimbo a Valdivia, también a Exacto. LM Radio Chile y por supuesto nuestra casa San Pedro Conecta en IPTV y también en Wikiplay. Como tú acabas de hablar, Rubén, hoy Exacto. en Como Bien Sustentabilidad para Todos hablaremos de las zonas de sacrificio. Hemos hablado en Como Bien, de hecho, tenemos que revisar el historial de primera temporada, la segunda, incluso esta, para ver si hemos hablado de la zona de sacrificio. En ningún momento lo hablamos, hemos tocado pincelazos prácticamente, y por supuesto las zonas de interés como Puchuncaví, Quinteros, que hemos hablado 3 veces de ellos, a 4 te diría yo. Exacto. Sí, por lo menos. Por lo menos 4 veces, y entonces hoy día dijimos, ¿por qué no hablamos de la zona de sacrificio? Interesante, porque también se está probablemente declarando una secta a nivel nacional y una segunda aquí en la región del Biobío. Terrible. No es buena Entonces, noticia. se da temas, digamos que sea por cosas, pero se está dando esta temática. Rubén, ¿qué te parece? Comencemos Sí. con la Pero pregunta que nos haríamos. ¿Qué es por supuesto. una zona de sacrificio? Mira, yo te voy a hablar. Una zona de sacrificio es por lo general un área también, que es un término utilizado para caracterizar una región geográfica o un estado que ha estado en permanente golpe de mal uso ambiental, que está sujeta a un daño medioambiental y que también pasa por una falta de inversión de los países donde están estas famosas zonas de sacrificio y que generalmente se dan en lugares donde el nivel socioeconómico y sociocultural es bajo. Y eso se ve agravado con como te dijera, con estas zonas de sacrificio que es
un tema que lamentablemente se da por una mala regulación del crecimiento industrial en zonas habitadas. Los planos reguladores comunales son muy, pero muy Mira, malos. permiso de interrumpirte. Mira, en dónde Sí, hemos vuelto desde la primera temporada, que saludamos a Alfonso Carvajal y Rodrigo Enchuán, que participaron de ella, y algunos panelistas como Juan Alberto Fuente y Macarena Miranda. Cuando dices plan regulador, ¿cuántas veces hemos exacto. hablado del plan regulador aquí en Cumonguel? ¿Cuántas veces? Muchas Hicimos programas veces. especiales. Y aquí Exacto. entra, tú dices, zonas que tienen temáticas bajo sociocultural, ojo, que Sí, también si tú ves cómo se industrializó un país o un lugar, el cual no había nada. Pero estamos por exacto. ahí. Ejemplo, la bahía de San Vicente. Estoy correcto. La primera, La que fue muy primera. fuerte. Está el Lenga. Para los que sean el entendido, para la gente que no es de la octava región, o sea, de la ciudad de Concepción. Sí, La zona tiene dos bahías muy grandes. Una que está Talcahuano, la ciudad de Talcahuano, la Bahía de que une con Concepción. Pez, con está el aeropuerto, y posteriormente a la otra San Vicente. En ese se creó Exacto, el polo industrial de Concepción en los años 50, por exacto, historia. Lejano, lejano a la ciudadanía. Lo que encontramos, exacto. que de a poco se toman terrenos cercanos a la industria. Entonces, tú tienes algo, hay dos puntos, hay dos puntos. Uno, un plan regulador, que probablemente en forma anterior no se hacía tan serio como ahora, No, es uno. No. Y dos, que creo que es también importante, no es en contra de la gente, pero buscan terrenos y en las tomas, y también por malos alcaldías, por negocios por debajo, hay que decirlo así, tienes uno la toma al lado de la industria, porque se creía que al lado, el clásico dibujito que siempre me decía en la universidad, con la chimenea, uno y veía al humo. lado bien, a mí también me lo pasaron, y posteriormente, en los años 2000 es al revés, una chimenea al lado de la persona es malo, Es muy malo. malo. Entonces ahí tú tienes, uno, la temática de tomas cerca de la industria y también Sí, negociados, porque también tienen los alcaldes, ojo, el servicio público en respecto a ciertas temáticas, no tiene la especificación como la ley Piñera, disculpando no citar, pero así se llama, del 2010, en los cargos públicos que tienen que ser de interés solamente públicos. En este caso, las alcaldías exacto. bien deberían ser. Sí. Y ahí entra Oye, el tema con los alcaldes. Continúa, mira, discúlpame la interrupción. sí, no, 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 está bien nomás. Hay que pegar palos en la cabeza aquí. Bueno, Los van a para arreglar. que sí, pero para que la gente sepa cuál es el origen del término. Mira, voy a leer estoy leyendo Por aquí favor. algo y dice, el concepto de zona de sacrificio fue mencionado por primera vez durante la Guerra Fría. Imagínate, después de los años 50. Dice, como resultado de la probable lluvia ácida o radiactiva. Ahora dice la señorita Helen Huntington, dice que el concepto primero fue utilizado para referirse a los efectos a largo plazo del cinturón carbonífero minero en el oeste de Estados Unidos, que es más o menos lo que vivimos acá en algún sector desde Coronel, aquí, de Lota, Coronel, Lota, que tenemos el mismo tema. ¿sí? Ahora, la Academia Nacional de Ciencia la Academia Nacional de Ingeniería hicieron un informe en el año 1973. Pero, ¿qué pasó? Que ellos por tratar de explicar este, este, este gran trabajo que realizaron algunos científicos, ellos trataron de explicarlo y produjeron una bomba, involuntariamente una bomba verbal, dicen ellos, con la frase área de sacrificio nacional. Y eso explotó en la prensa y explotó en todos lados y la gente que se sintió amenazada porque vivían en esos lugares comenzaron a reclamar porque se dieron cuenta que estaban en zonas donde realmente estaban siendo perjudicados por la contaminación de las empresas e industrias que le daban trabajo pero a la vez los estaban matando. Recuerden
un ejemplo así, pero mira, es un ejemplo como cinéfilo, la película de Erin Brockovich ¿Ya es sí? es una historia real, donde La que luchan actúa contra, Julia Roberts, exactamente, que para que la gente entienda. Que excelente película para los que les gusta el medio ambiente y ver casos ambientales. ahí hay uno, Es una de las películas excelentes del medio ambiente. y que ahí hicieron justicia y a la empresa la demandaron, pero al final de la película, que fue hecha en los años 2000, por ahí dentro de las primeras décadas de este siglo, decían de que aún la misma empresa seguía con algunos juicios porque habían incurrido en otras zonas en las mismas faltas de ocultar información, que es lo que en Estados Unidos por lo general realizan. Bueno, dentro de todo Mira, esto lo que... Dale. mira, qué interesante. Estados Unidos, vuelvo a repetir, Estados Unidos, a varios les gusta, en temáticas ambientales, Chile se basa mucho en normativas norteamericanas, en la EPA, Sí, la Environmental Protection Agency o la Agencia de Protección Ambiental, en la cual tiene muchas normativas, igual que hay normas europeas también y otras normas canadienses, pero principalmente las americanas. En este exacto. aspecto, lo que llama la atención, y mira que has tocado un tema, la ley norteamericana es retroactiva. Sí, Ojo con eso. Lo hablamos en temáticas de penalidad ambiental, que en este programa tú estuvimos con Juan Alberto Fuentes, le mandamos un sí, abrazo, sí. Macarena. Y lo que hablábamos es muy simple. ¿Qué pasa con la retroactividad hacia atrás? ¿Qué pasa con una zona de sacrificio? Aquí en una zona de sacrificio, tú tienes grandes problemas ambientales de salud, que parte primero por que afectaste a la persona, según la legislación, y posteriormente hacia el medio ambiente. Obviamente los dos se unen. Entonces, como tenemos esta unión en temáticas ambientales y de salud, si uno afecta al otro, muy simple. Si yo afecto al medio ambiente, me va a afectar a mí. Sí, Es la exactamente. sencillez. Sí, mira, para que la gente más o menos entienda el concepto de justicia ambiental, la justicia ambiental en todo el mundo, el concepto se supone que viene y que aplica a todas las teorías de justicia, al campo del medio ambiente y la ecología, que deriva de la consideración del medio ambiente y los servicios del ecosistema como elementos del bien común. O sea, ahí parte todo lo que es la justicia ambiental, o sea, son elementos del bien común de todos los seres que habitamos el planeta y por eso desde ahí viene el concepto de justicia ambiental. ¿Te fijas? Eso es más o menos para que la gente sepa. Y de ahí vienen los diversos, ya el tema judicial en sí, con leyes, con decretos y con toda la normativa vigente que se debe aplicar y que muchas veces por negligencia o por el típico, ¿cómo Ah, te decía? Excusa de que no tenemos recursos, no se aplica. mira, No hay después de ver, fiscalización. mira, después de ver, lamentablemente hay que ver los planes de presupuesto de la nación. No me gusta entrar en temas Exacto. políticos, incluso el gobierno anterior. A ver, si nosotros vemos cómo se ha aumentado el Estado en los últimos 10 años, que hay una bonanza, etcétera, todo lo que tú puedes decir. La pregunta es cuánto Sí, estamos trabajando, cuántas personas trabajan realmente a temáticas de Estado que deben ser y están realizando su trabajo efectivamente. Siempre se alega eso. No es en contra del funcionario, pero lamentablemente siempre está. En temáticas ambientales, y ya tenemos una historia prácticamente de 26 años, casi 30 años, ya diría yo. sí, más o menos. Desde el año 94, para que usted sepa, señor y señor, lo repito siempre en historia ambiental, y no me gusta ver los ex constituyentes algunos, que yo siempre les pegué un poquito el raspado, un coscacho. Había varios que había Parece que pegarle un que... raspadito. No, lo que pasa es que es un tema muy simple. Y yo entiendo que la temática ambiental es importante. Yo sé, mi trabajo es el área ambiental. Aparte como piloto de dron también en estos aspectos. Lo que yo veo es entender la historia, cómo se pensaba en el gobierno en su momento, o los gobiernos de turno. Claro. Porque siempre se culpa al momento, claro, pero hay que pensar atrás. ¿Cuáles son las temáticas anteriores
cómo se veía anteriormente el tema ambiental o cómo veía el empresario. Exacto. Nosotros ambientalmente estamos atrasados 10, 15 años, básicamente 20, en relación a Europa. Pero sí también la idea de generación de conocimiento, de gestión del conocimiento aplicado, es una de las cosas que yo siempre voy a alegar. Y este gobierno está demostrando que mucho teórico no está sirviendo. Sí. Disculpando, pero Mira, esto es la verdad. sí, mira, fíjate, mira, voy a tratar un concepto que dando eh, eh, que uno analiza, dice aquí, pasivo ambiental, dice. Voy a leer, mira. Por En la favor, adelante. contabilidad de una empresa se llama activo a lo que la empresa tiene y pasivo a lo que debe. Por tanto, el pasivo ambiental es la deuda que una empresa tiene por daños ambientales, aunque éstas no suelen incluirse en la contabilidad, a menos que sean reclamadas social o judicialmente. ¿Te fijas? Social o judicialmente. O sea, si tú no reclamas, el pasivo ambiental, Se mantiene. digámoslo vulgarmente, ¿Cómo quieres decir la palabra? ¿Vale champiñón? exacto. La verdad que Así me decía un profesor que le nadie mando se un hace, saludo para no hay él siempre decía, responsable. no hay responsable y se hacen los locos, en forma elegante. Exactamente. La gran Poncio Pilatos. Mi madre siempre Lavado dice, de manos. me Ahí, lavo las manos. Esa es la exacto. gran Poncio Pilato. Y si hablamos de la autoridad hacia atrás, es igual. Gran Poncio Pilato. Bueno, lamentablemente, y peor aún, porque antiguamente había menos legislación a la cual recurrir para hacer reclamaciones ambientales, sobre todo lo que es la ciudadanía, una persona natural que pudiera, hoy en día, una persona natural puede ingresar una denuncia y puede exigir que esa denuncia se curse. Si la persona es preocupada de lo que está haciendo, puede exigir que eso se curse y que no quede en la nebulosa como quedaron 4.000 y tantas denuncias que la La Contraloría General superintendencia, de la República lo hablamos acá. le refregó en la cara a la Superintendencia de Medio Ambiente Y porque también saludó al ingresaron y jamás las cursaron. y saludó al superintendente de acá que dice que de una RCA a diferentes puntos, y lo dice la ley, vale una leve. Saludó a él. Debe estar fuera. Ah, Saludos. Eso es verdad. Lo que estoy hablando es verdad. Yo no hablo con cosas. Yo no hablo en este programa sin conocimiento previo o tangible. exacto. Y tuve eso, Rubén. Es un caso real. Espero poder hablarlo en su momento en Cumonguén. Hoy tengo los antecedentes. Sí, es hermoso. Pero volvamos un poco a la Exacto. zona de sacrificio, porque después vamos a entrar a hablar un poco de la superintendencia, del CEA, de la CONAMA, ahora delegación presidencial, le cambia el nombre más. Da igual. Sí. Pero volvamos un poco. Ya tenemos claro que es una zona de sacrificio, pero ¿qué es importante? Que siempre dicen, ¿qué efectos sobre la ciudadanía y el medio ambiente tienen estas zonas o realmente para las personas? ¿Cuáles son los efectos? Partamos un poco, Rubén, ¿qué te parece? Bueno, mira, dentro de los efectos que puedes tener medioambientales, primeramente, en primera parte tenemos la contaminación por las partículas en suspensión. Hablemos de que acá tenemos el gran problema de las termoeléctricas a carbón. Se supone que hay un plan de descarbonización de la De los energía acá en Chile, termoeléctricos. pero claro, pero es a largo plazo. O sea, no podemos decir que aquí a 5 años vamos a tener Ya, si cumplido no me esta equivoco, meta. hay 3 o 4 ya cerradas, que serían las Sí, de Enel en Cornell, sí, que son las sí, más problemáticas, la Andauro, ¿qué pasa con Colbún? sí, pero Y tenemos en el norte. claro, ahora, esas, como yo dije en un programa anterior, esas se mantienen en el sistema de emergencia. En el Igual que los caso, británicos. exacto, porque en el caso de que en algún momento el sistema interconectado tenga problemas para transmitir energía por efectos climáticos, que no tengamos agua, cualquiera de esos problemillas que tenemos hoy en día, que es la sequía, estas plantas pueden ingresar al sistema interconectado nuevamente en el plazo de 15 días. Por eso se mantienen en un estado de latencia por unos años,
hasta que viene el cierre total. Por eso viene un cierre, que es un cierre preliminar, pero que siguen estando alerta en caso de una emergencia energética y que deban partir para poder suplir la falta de energía. Luego de que ese periodo pasa, recién va a ser el cierre total de esa planta, en la cual no va a quedar nadie y obviamente se tiene que desmantelar, y que obviamente se supone que en ese periodo ya va a tener un reemplazo en otro tipo de energía limpia que no contamine como lo hace estas centrales termoeléctricas a carbón, que es un gran problema que están teniendo todos los países en el mundo que trabajan con carbón. Hablemos de China. China es un país que últimamente se ha puesto una cúpula hermética para tratar de hacerle un bypass a la contaminación que hay en China, pero China tiene una contaminación terrible. De hecho, en los años, al inicio de este siglo, China tuvo que cerrar una cantidad enorme de siderúrgicas donde producían acero, porque contaminaban a un extremo que era intolerable para la población. Y debieron Ahí, cerrar, mira, pero fue... una zona de sacrificio, como yo lo veo. Tú tienes una parte por el carbón. Mira, aquí tengo un Daniela que nos habla de plataforma de YouTube de San Pedro Conecta. Dice, una zona de sacrificio se puede transformar en una zona de beneficio, como y saludos. Esta respuesta la quiero, o sea, esta pregunta, estas preguntas las quiero responder bien. Daniela, saludo a ella por quererse participar. Le voy a responder bien avanzando un poco el programa. Si la vamos a colocar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya primero entendiendo los efectos ambientales y vamos a ver las temáticas para que sea algo de la solución. Sí, mira, bueno, dentro volvamos un poco los efectos, Rubén, porque no podemos tener solamente un tema. Sí. Dentro de los efectos, no solamente debemos considerar las termoeléctricas como tales. No, o sea, esa es hay una. muchas. Una. Una. Dos, pesqueras. Pesqueras. También sus residuos antiguamente caen en el mar, y esto también lo reciben los habitantes porque se bañan. Uno. Sí. Dos, la descarga de residuos peligrosos, residuos líquidos, mejor dicho, sin tratamiento. Sí, los riles. Talcahuano es todo el sector más contaminado del mundo. Sí, Entonces, bueno, fue la isla Rocuán. lo cual, para la gente entienda, cuando decían hay era Talcahuano antiguamente y en el norte, era eso. Era la Actualmente producción ya de cuesta ácido un poco más, no sulfídrico. hay tanto. Pero era No, ácido ya no. sulfídrico. Ya no, de hecho Ácido no llega. sulfídrico. El viento norte Claro. llueve. Pero no es como Claro, antes. Ahora, todas esas pesqueras se trasladaron después del terremoto a Coronel. Coronel. Son sacrificios. Posteriormente tengo cementeras cercanas, petroquímicas, empresas petroquímicas que temas químico o petroquímico, tengo también cercano porque tengo un acceso a puerto. Ojo, Sí. no hay que ver la historia. Ahora, el funcionamiento y la gestión es otra cosa que no quiero tocar un poco en ese tema porque no queremos entrar, ya hemos hablado un poco, es explicar. Entonces, tengo temáticas, petroquímicas, química, industrias también, algunas varias que te puedes tener, y vas sumando un efecto sinérgico. ¿En qué tema? La otra. Adelante. Celulosas. Estamos rodeados acá, tenemos que están a cierta distancia, pero de todas maneras sus efectos, dependiendo del viento, cuando estamos en veranos, en esta época estival, que tenemos la predominancia del viento sur-oeste, acá en Concepción, en Hualpén, en San Pedro, se sienten los olores que vienen desde el Pero Arauco. acuérdate que estaba más que de Arauco, estaba la Bow Paper. Tenía otro nombre antiguamente, que estaba al lado de San Pedro. En que este caso hablaríamos de Constitución, que Arauco, la planta Arauco, está, como la CMPC, muy cercano a lo que es Constitución. Eso sí, no es una zona de sacrificio. No. Ojo, lo que sí lo que te está diciendo, por descargas hacia el agua, si tiene descarga y temática atmosférica hacia la ciudadanía, obviamente vas a tener efectos por acumulación de metales pesados, que eso es lo que se ha dado en algunos lugares. También enfermedades, si son manejados mal los residuos peligrosos, cáncer, eso da. Es un cáncer, si no me equivoco, agudo, es forma inmediata. Si tú estás muy expuesto, más que el crónico, que muy es el expuesto.
Si me Bueno, recuerdo bien la definición. sí, mira, en los años 90 acá, lamentablemente lo que era el Golfo de Arauco se encontraba muy contaminado con el tema de metales pesados y teníamos un alto concentrado que no era permisible para la FDA en Estados Unidos de cadmio y mercurio. Lo cual hacía que si tú te ponías a... Eso es a raíz de cómo trabajaban antiguamente las papeleras, cómo trabajaban las Oh, celulosas. por eso te estoy Para, diciendo, ojo, no es criticar a la empresa, hay que ver los tiempos por cómo ocurren estas cosas y cuáles claro, son sus efectos, y que no sean de inmediato, se van a los claro, 4 5 años adelante. claro, ahora, lamentablemente los metales pesados por lo general se quedan deambulando y se hicieron análisis de algunos productos que se pretendía que en algún momento se podrían exportar, pero no cumplían con la norma de la FDA, que es la más, se supone que la más firme a nivel mundial, que si tú cumples con esa norma, tienes como la puerta abierta para entrar a Europa y otros países, pero lamentablemente no cumplíamos porque las trazas estaban sobrepasadas los niveles permisibles. Entonces, esos son los costos ambientales que uno va pagando con el tiempo, son las colas que dejan este tipo de industria. Ahora, haciendo un pequeño comentario con respecto a la pregunta que hizo la niña. Bueno, lo que algunos Adelante. estudiosos, algunos profesores de medio ambiente y algunos científicos y algunos sociólogos, son equipos multidisciplinarios, lo que ellos han planteado en algunas partes es de que si bien para poder recuperar, convertir una zona de beneficio, sería inyectar Recursos. recursos, pero esa inyección de recursos ir acompañado de también limitar y tratar de trasladar parte de ese golpe empresarial, ese golpe industrial que afecta a esta zona para poder mitigar y poder darle valor a la ciudadanía y al desarrollo de lo que agricultura, crianza de animales, todo lo que antiguamente podría haber habido en ese lugar sin esta industria, pero no sacarlas todas. Ahora, personas que también han planteado un poco más extremo, que también podría ser el trasladar toda la población Es a que, otro mira, sector y darle una mejor calidad de vida. O sea, son ideas y lo que teorías que pasa es tienen ellos. que, mira, una cosa es la parte teórica y otro tema es la parte práctica. Y aquí, vuelvo a repetir, no es tirar con guitarra, tú lo has dicho. Es, Otra cosa es con la guitarra, una cosa es hablar bonito, sí, que yo, una cosa es estar sentado en la teoría, y yo he criticado aquí fuertemente a varios directos, con nombre y apellido, sí, con nombre y apellido. Si lo dije en su cara. Primero, ¿tengo efectos sobre la ciudadanía? Sí. Si afecto el medio ambiente, sí. la zona de sacrificio, ¿qué es lo que pierdo? Recursos hidrobiológicos. Primero, por las descargas, porque pasan muchos barcos, porque tienes el fondo Vas, marino, el lecho va generando hacia abajo, un lecho marino diferente, sobrecargado, con contaminación, vas y va formando generando fangos, vas fangos, formando exactamente, fangos fangos. orgánicos que provocan falta de oxígeno y vas matando el medio Ya. ambiente. Mariano Toro nos manda un saludo a los dos, Oh, abrazo ahí, a tu prima Rubén. sí, un gran saludo a mi primita. Bueno, volviendo un poco. Entonces, tú en el medio ambiente vas generando también la pérdida de suelos, incluso Sí, productividad de estos, si tú dejas residuos, generas sí, un oye, pasivo ambiental. Tú mismo lo has dicho en la sí, palabra. Entonces, pasivo este es un ambiental. impacto en pérdida de suelo. Entonces, si yo tengo suelos poco fértiles, vamos a hablar de la agricultura, porque pierdo suelo agrícola, incluso la generación de ciudades, tú pierdes suelo agrícola. Sí, ¿Qué va a suceder? Que también, en ese aspecto, tú puedes plantar y las plantas absorben los metales pesados y por bioacumulación. ¿Qué significa la bioacumulación? Lo que absorbe un organismo mucho mayor hacia de la cadena trófica mayor o el animal mayor. sí, se va. Entonces nosotros absorbemos esto también. Y en el agua también absorbemos. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo va a absorber esto que está en el lugar.
O sea, yo tengo problemas en el agua, la calidad de aguas, en el caso serían los esteros, algún río o el agua subterránea, tengo una mala calidad de aire, también, Sí, ruidos, ruidos. también, y toda la Polvo falta en de flora y fauna que suspensión. vas eliminando. Tú vas eliminando la flora y fauna del lugar, Exacto. tampoco. Entonces, tú tienes problemas al medio ambiente, vas generando. ¿Y esto que afecta? A la ciudadanía directamente, al ser humano que vive al lado. Ahora, porque Porque todo el producto, vas transformando el medio ambiente, lo vas transformando negativamente, lo va vas transformando mal, rebajando, la sí, vas calidad. rebajando la calidad de vida de estas personas. O sea, es que va rebajando todo. A ver, cuando hablamos de Santiago, me tocó ir hace poco y tengo que volver ahora a unos cursos. Yo Santiago, no soy amante de Santiago, tengo amigos que peleo por eso. Es que lo hace que tengo aquí los recitales y cosas para comprar y bacán y la gente es bonita, no sé. Whatever, me da igual. Hay un tema de calidad de vida. Ojo el término, calidad de vida. Y dependiendo de cómo está Sí, la persona. Si tú vives un exacto. ambiente... Santiago, la sensación térmica es mayor debido a que, vives en una ciudad de cemento. No hay verde. No hay Más verde, muy azul tienes poco azul. verde, baja la temperatura. Y la calidad de vida puede ser mayor. Oye, pero si mira, un ejercicio tan simple como viajar a Santiago y empezar a ver la vegetación. A la altura de Talca comienzas a tener vegetación muy baja, excepto los árboles que planta la gente, sauce, álamo, algún otro. Y cuando vas por Rancagua ya prácticamente no tienes vegetación y ya te comienzas a ver puros cactus. San Fernando ya, los cerritos, puro Pero cactus. es que tú tienes, ojo, tú tienes que la desertificación por temas ambientales normales. Exacto. Entonces, eso hay temas naturales que se han acelerado por cambio climático. Hoy día estuve El cambio climático, con unos colegas, les mando un saludo ahí en una asesoría que estoy realizando cerca de Nunguén. Un saludo a ellos, siempre me andan diciendo, oye, me mandan un saludo. Le mandamos solo a los muchachos. sí, El un gran cambio saludo. climático, un gran saludo. El cambio climático, cuando habla, eso me gustaría hablarlo, pero es un tema que algunos dicen que no existe, otros que existe, pero siempre se ha dado en forma natural Sí, y el ser humano ahora actualmente lo ha acelerado, que es diferente. sí, Entonces, o sea, mira, apuesto, ha por puesto favor, un por pie en el favor, acelerador. por favor. Ha Entonces ponido. tú hay temáticas. Ahora, porque yo quiero responder la pregunta de Daniela. Ahora, la pregunta que sería interesante que van a hacer todo es, señor director, ¿existen culpables de estas? ¿Qué quiere decir? De estas zonas, la generación de estas zonas. Pero por supuesto. A ver, cuando tú dices, primero, cuando hay una zona de sacrificio, tengo que tener claro la historia de la industrialización de los países para su Exacto. desarrollo. Partes con teorías de los años 900 hasta prácticamente el 70, 70, digamos los 80. Y ahí, Sí, otro tipo de industria a partir de los 80. Tengo que ocupar territorio. No se tenían las concepciones de ahora para poder hacer las producciones. Porque antiguamente yo exacto. produzco, tengo residuos, veo dónde lo boto, al medio ambiente y fue. ¿Cierto? Y además, si me puedo ir al lado de la industria, espectacular, hermoso. Caso emblemático, Chuquicamata, uno, porque eso no es un sacrificio, pero sí tenías habitantes habitando ahí toda la población minera, al lado de la mina. Posteriormente tienes que Silverstone, creo que se llama, cuando trabajabas con todo el tema minero del salitre, Sí. antes de que ocurriera el Harveston. Harveston, Harveston. perdón la memoria, siempre ahí te me veo. Y podríamos continuar. Y tú puedes empezar hacia abajo con el polo Sí. petroquímico de NAP, Puchunquay Quintero. La pregunta es, ¿comenzó como caleta y qué se fueron a ir después ahí? Y tienes que ver la historia. Coronel Lota parte de una zona minera. Sí. Partamos la cosa. Primero Zona minera. minera y tenían la gente viviendo al lado de la mina y empezó a crecer y cuando yo colocaste industria estaban insertos ya. Sí. Por eso es que la historia, cómo sucede.
En el caso de Hualpén, en ese antiguamente la Concepción, pasando por, ¿cómo se llama esto? Talcahuano, tú Talcahuano. partes con la siderúrgica, posteriormente partes con ENAP y otras empresas. No había gente, No, ellos estaban solitos ahí. solitos. Y después llegó la gente. Después tienes algo muy importante. Y aquí parto, le mando un saludo a los amigos de Puerto Natales que hemos ido a conversar y con Juan Pérez especialmente, que hemos conversado harto siempre, tenemos que hablar ahora. El famoso plan regulador comunal. Vamos a partir por ahí. Es el más Ahí importante. está, no sé si la madre del cordero, porque también tienes políticas públicas de los gobiernos de turno. Ahora me Sí, vengan a, es que aquí me sale, me acuerdo algunas constituyentes y otras que han hablado, parece que esta gente tiene una ideología, pero tienes que enfocarte. A ver, la zona de sacrificio tiene historia. Y ahí parte la pregunta que toma Daniela, que nos dice, la pregunta que aquí le quiero empezar a tomar. ¿Una zona de sacrificio puede transformarse en una zona de beneficios? Y el cómo. Yo nunca digo cómo, ¿de qué manera? En mi caso, ha sido Daniela. Entonces tú partes diciendo, a ver, Talcahuano, cuando tenía el lugar más contaminado del mundo, y además del incendio del 93, se crea el plan regulador, no, el plan de recuperación ambiental Talcahuano en el año 93 con los científicos, la industria y la autoridad. Año 93. exacto. Y ahí se comprometieron a mejorar la tecnología, uno. Dos, a ver cómo poder limpiar esa zona. Y fuera son estudios, y obviamente todos pueden trabajar. La cosa ya es la práctica. Menos bla bla a la práctica. Exacto. ¿Sí? Y eso lo hablamos, me gusta como los alemanes, a la práctica, rapidito. Entonces, cuando estos grandes culpables, tú tienes, uno, los gobiernos y los políticos, especialmente el Senado, dejémonos de hablar bobada o ser bananero, así la palabra correcta, que no les Sí. gusta mucho. Podría ser otras palabras, pero no va a ser bonito. Otros epítetos. Epítetos en chilensis, en argentino también. Y ponerse a trabajar en normativa y leyes. Parece que hay mucho que debería estar fuera y que podríamos contar más poco. Y aquí comenzaste. Parte del nivel central. ¿En qué sentido? El gobierno de turno también tiene que hacer su trabajo en generar las políticas para ver lo que está sucediendo, pasando por los diferentes ministerios y también nuestros parlamentarios. Uno. Dos. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Ya ahí tú tengo el plan regulador. Si hablamos del pasado. ¿Cierto? El plan regulador. Porque tú, ¿cómo yo voy a aceptar industria por incluso algún alcalde se sabe del maldín negro por debajo y después hacer negocios por debajo? Entonces ahí también apliquemos la ley Piñera, ¿o no? No sé, Rubén. Bueno, sí, mira, oye, hay unos reportajes, hay un reportaje por ahí que dice Chile y las zonas de sacrificio, dice, crónicas de saqueo y corrupción. Búsquenlo y se van a enterar de cosas bastante sabrosas que lograron recabar algunas personas, algunos investigadores, tal cual como dice el título, Chile y la zona de sacrificio, zonas de saqueo, se refieren al saqueo medioambiental que realizan algunas industrias, no todas, algunas, que son muy irresponsables, y corrupción. ¿A qué hablamos de la corrupción? A la falta de ética y a la falta de probidad de algunos funcionarios que hacen vista gorda, tal vez por flojera, tal vez porque no le interesa, o tal vez porque le llega algún, pasa el caballero del maletín negro, que es muy conocido, Pero ¿cómo se te ocurre y, que va a pasar eso en Chile? y se hacen los ciegos. Entonces, Claro. yo invito a la gente a que busquen este tipo de artículos que muchas veces pasan inadvertidos porque la gente más se fija en la prensa televisiva, porque la tele es el primer elemento de comunicación del ser humano en este momento, entonces la gente pasa pegada a la tele, pero también aprovechemos de que también estamos pegados a Internet, pero dejemos el WhatsApp, el TikTok y el Instagram de lado, el Facebook también, y busquemos noticias. Uno encuentra noticias sabrosas aquí, en donde tú puedes adquirir conocimiento y adquirir ideas e informarte de
cuáles fueron las posibles causas que nos llevaron a estar como estamos. Hay personas que en este momento dicen que el planeta Tierra es una zona de sacrificio. No solamente los puntos que uno puede ubicar en un país determinado, sino que ellos dicen el planeta Tierra es una zona de sacrificio por todo el daño medioambiental que se le ha hecho sin control y sin una legislación internacional clara que castigue realmente, pero que castigue a los culpables. Por lo general, lamentablemente, los derrames de petróleo de los barcos que han ocurrido en el Mar del Norte pasan inadvertidos cuando no ha habido derrame. ¿Y qué hacen? Pagan plata. Pero ¿y los tipos? Lo que pasa, Creo lo que que hay pasó en una, Bhopal, creo que hay ¿no? una empresa que provocó un derrame y esa empresa invirtió una cantidad estratosférica de plata en recuperar esa zona. Y British que Petroleum. mandó a limpiar el sector y mandó a repoblar y hizo un montón de trabajo. Entonces, eso deberían hacer todos, o sea, ser responsables con su actividad. Si yo estoy haciendo una actividad peligrosa, la cual puedo provocar un daño, tengo que tener la suficiente solvencia para mitigar y reponer lo que estoy dañando de buena forma, de buena manera. No así a media como el chileno, no, que voy, que no voy, que hago y no lo hago, porque el chileno es así. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar un poquitito. En Chile tenemos 5 zonas, tú dices que ya está a pronto a aparecer la sexta. ¿Cuáles son las zonas? Sí, porque estamos bien en tiempo. Zonas de sacrificio en Chile. Vamos a hablar un poco, o sea, vamos a entrar. Hablamos un poquito de nuestro país porque hemos hablado de afuera, Sí, hemos tomado los mira, ejemplos, los ejemplos fundamentales. Son 5. Yo conozco 4. 4. Si está la cuatro. sexta, sí, 5 de 6. Muy bien. Bien, pues. Muy bien, súper bien. Y probablemente me toque volver a una. Tocopilla, Toma. primero. Sí, Mejillones, mejillones. 2. Huasco. Tiene el Huasco. tema minera ahí, le llega toda la parte de la minería ahí. Sí. Uchucay Quintero, que no conozco aún. Y, Y por supuesto, Coronel. Ahí está la 5. exactamente, ¿no? ¿Y cuáles son las futuras sextas que están hablando por una demanda que ocurrió en contra de una empresa del Estado para Arias? El mismo abogado el abogado penal del caso penal ambiental de Chile, estaríamos hablando de Walpen. Toma. Toma. Y al lado de un santuario de naturaleza. Y están hablando de que es una zona de sacrificio. ¿Por qué? Del sector de Hualpén, donde se encuentra la Empresa Nacional del Petróleo, o INAP, actualmente llamada, tiene sectores abastibles hacia atrás, mirando hacia Lenga. Continúo hacia el norte con Huachipato, con más de 40, si no, no sé si son 80 hectáreas o 100 hectáreas que tiene Huachipato ahí. No sé si Huachipato, la sí. Petrodrao o la Oxy tiene ahí todavía parte química. Sí, Y pero podría chiquititas, son chiquititas. chiquititos, son pequeñas plantas. Y podría Claro. continuar un poco en ese camino, que en la zona de las industrias, porque eso es un polo industrial. Sí. Tengo temas de venta de camiones, de maestranza, empresas de Hay gas, una, hay una Inchalán, hay una procesadora de residuos ahí también en el sector también. de donde está Maco hacia adentro. Explícale a la Hay gente, por favor, una, porque no va a entender algunos si no miran de afuera. ya, en la costanera entre Golondrinas y la entrada a Huachipato, entre medio hay un sector industrial. Y ahí hay una recuperadora de residuos, una reprocesadora que Ahora el recibe señor director camiones. si nos puede mostrar un poco el mapa de la octava región para que entienda la gente. Y ahí separan las basuras y lo que es orgánico se va a, como te dijera, al vertedero y lo demás pasa a proceso, los mandan a plantas recicladoras. Entonces ahí también está en una zona cercana a lo que es habitación, zona habitable. Y eso también trae alguna complicación por los olores. Yo por un tema de trabajo hace unos años, hace 2, 3 años anduve por ahí. Me tocó estar un buen rato cerca, enfrente de esta planta, y de verdad salían malos olores, olor a líquidos percolados, como cuando tienes fugas Ahí, allá ahí, en... mira,
esta es la zona, para que los que nos ven en casa, esta es la zona que se podría tratar de sacrificio entre Hualpén y Talcahuano. Sí, Aquí está la empresa nacional de petróleo, Astile, todo este polo que está aquí, gigantesco que se está el mostrando. Huachipato. Ese Huachipato, Huachipato hasta aquí está allá. el puerto de San Vicente, aquí, no, el polo industrial aquí también un parte de polito, y Sí, aquí ahí otro están sector. todas O las sea, pesqueras, po. El sector Gaete. el sector Gaete, que la gente nos ve en la casa. Estamos hablando, o sea, de las 5 podríamos pasar a 6. Si es que no hay más, porque nunca se sabe, estamos hablando de las zonas puertos, ojo, zonas puertos, mira qué casualidad. Tocopilla, puerto, Huasco, puerto, Mejillones, puerto, también lo he conocido, a ver si puedo encontrar cómo se Mejillones. Mejillones, puerto, Pochucaí, Quintero, puerto también, Coronel, puerto. Entonces, y ahora Hualpén, no, y si hablamos de diferentes polos, porque se concentra todo cerca porque tienes que sacar. O sea, no, a ver, no, tú tienes que sacar los productos. En Antofagasta, por ejemplo, saludo a la gente de Antofagasta, el puerto prácticamente está al medio de la mitad de la ciudad, Sí, donde eso incurre el tren del Pacífico, pasa por el medio de la ciudad. El tren del Pacífico, para la gente que nos ve de afuera, todo, y si no tiene la historia, es el tren que va desde Antofagasta a La Paz. Bolivia. Tengan claro. Exacto. Entonces eh, tú tienes diferente, lo que llama atención es ciudades puerto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Santiago? Podría decir lo mismo, ¿o no? O ciudad Sí, interna. ¿Tendremos un polo petroquímico diferente para que sí. sea ciudad, Oye, ¿cómo se llama? sí, Por oye, eso. Y tenemos ahora aquí sectores, por quiero entrar la... ejemplo, No, adelante. mira, tenemos una zona que también tiene cierta afectación, pero que en algún momento ha salido en las noticias, pero de repente ha pasado en un sector que se llama Lo Miranda, en Rancagua, yendo hacia la costa, está Lo Miranda, ¿cómo se llama? Donde se hacen los chamantos, Doñihue, Coltauco, pero en Lo Miranda están las plantas de Super. Está Super Pollo, Super Cerdo, están todas esas plantas ahí, las faenadoras y algunos criaderos. Esas Y más, mejillones. Esos imagínate, pues. mejillones. Esos mejillones para que la gente tenga... Me tocó estar ahí trabajando y pude conocer mejillones. Claro, y Eso, mira, lamentablemente tenemos tan poca vegetación ahí, que estamos en el desierto, viejo. Desierto desierto. chileno. Chile tiene Entonces, 88, creo que noticias, 88 tipos sectores sobre 120 de los que son mundiales. Eso es Chile, claro, de norte a así sur. que Por eso digo, mira, quiero volver a la pregunta de Daniela un poco, en respecto a lo que dice, ¿estas zonas pueden ser de beneficio? Sí. ¿Se pueden transformar? Para mí es un sí, rotundo. Lo que tiene que ver es que uno tiene que entrar, lo que uno entra es a competir con la producción y la ciudadanía. Y ahí tienes que generar un plan para recuperar suelos, flora y fauna, y lo importante, la ciudadanía. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene un arraigo de su lugar, sí, hay que es decirlo. difícil sacarla de... Es muy complejo, excepto que tú lo lleves a un lugar mejor, es que no, estar lejos del trabajo, es que no me van a pagar lo que yo tengo en mi casa. Exacto. Ojo, no es contra la gente, pero es así. La lógica va a ser así. Entonces, primero, ok, vamos a trabajar, hay que armar. Las leyes ambientales hay que cambiarles en las claras y retroactivas. Y aquí soy tajante. La superintendencia que haga su trabajo y el servicio de evaluación un poquito más de ojo. Más que nada. De hecho, el sistema es muy bueno, ¿eh? No lo encuentro mal. Y en ese aspecto, cuando tú dices zona de beneficio, hay que ir trabajando. Esto no es de un día para otro. Sí. Son mínimo 10 años para transformar una zona de beneficio, por lo menos a corto plazo. Eso es corto plazo para mí, o sea, 10 años por lo menos a tener resultados en mejoramiento de tecnología, en buffer de seguridad, en
señores de la alcaldía, planes reguladores ambientales, no, planes reguladores comunales claros. Claros. Y que se respeten. E incluso la Contraloría General de la República, y espero con los diputados, aplicar ley Piñera a los alcaldes y ciertos funcionarios. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ir revisando cuando se aprueben estos planes. Si hay interés o no. Ejemplo, Hualpén. De hecho, tanto que se alegó contra el ENAR, y aquí no es por defender a la empresa, pero trata de Hualpén construir una población y le toca literalmente cuando cambia el viento aire contaminado. Si es que no está produciendo bien. Polvo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la persona, de la empresa o del municipio? Y si el municipio tiene... En este caso fue el municipio. Y todos sabemos en ese aspecto, lo que conocemos la zona, sabemos lo que ocurrió con el primer alcalde de Hualpén. ¿Y por qué se fue? No lo digo yo, no lo dice Rubén, no lo dice el pensamiento, sino que la historia lo dice. Y fue un tema judicial, un tema judicial fue probado en la justicia. Esto fue verdad. Oye, hablando de estos temas, bueno, es sabido que acá las empresas lamentablemente fueron encerradas por la población por el tema de que los planes reguladores eran muy malos y habían intereses creados por algunas personas, y por eso ENAP y Huachipato fueron construidos fuera de las áreas pobladas. Si y después las poblaron. 60. Claro, y después las encerraron en casa y ahí es culpa de los municipios, de las autoridades. Pero mira, le voy a dejar un tema, ¿cómo te dijera? Un titular de un pasquín o de una revista o diario online que se llama Sputnik Mundo. Mira el titular que dice aquí: las zonas de sacrificio en Chile, 2 puntos, depredación empresarial y abandono estatal. Justamente son esas dos cosas que se conjugan, esas dos, como te dijera, áreas que se conjugan para dejarles coa. ¿Por qué? La depredación empresarial, pero es que tienes que tener claro, el afán de producir y de ganar plata, y el Estado que no se preocupa. Rubén, una cosa es la preocupación del Estado, otra cosa es el crecimiento de la población y tienes que aumentar la productividad. Oferta-demanda. Y te voy a decir así. No es para defender a la empresa. Y si tú me dices eso, chuta, entonces ¿dónde construimos? No, que las personas que critican y andan con el iPhone 13, 14, no sé cuánto. Y predican que no conquistar otra cosa. Eso es historia. Dicen... Adelante. No, es que era el tema de la depredación empresarial, pero es que ellos se refieren a que hay unas empresas que realmente son depredadoras. Otras no. Es que hay empresas que son depredadoras y no cumplen lo que dice su papelito, como lado de la ISO, de la famosa ISO. No lo cumple, eso para mí es un tema comercial. Sí. Lo he dicho abiertamente. Sí, las famosas constructoras. Sí, no está aparte de esas, pero hay algunas que están trabajando, les toca, se puede hacer bien las cosas, y es cosa de hablar, pero otras, hay casos de gerentes que a mí me tocó un gerente que espero no lo voy a nombrar, la persona más ordinaria y más contaminador del medio ambiente. Nada más. Y estuvo esa empresa, lo contrató en mapa. O sea, más que eso no te puedo decir. Rubén, nos queda muy poco tiempo, nos dicen de la dirección. Vamos cerrando un poco zona sacrificio en tema resumen, qué es lo que son, porque hemos explicado qué es lo que son zonas que tienen problemáticas, por el tiempo, hace el tiempo de esa población, todo. Bueno, la zona, en realidad acá en Chile, este término acuñado por la sociedad civil dice que se designan las zonas del país que con una concentración masiva de industrias contaminantes. Eso se refiere acá en Chile, y que en este momento han tenido gran impacto porque han habido algunos eventos a nivel nacional, y por eso es importante tomar el peso y presionar al gobierno de turno y al Estado de Chile más que nada, de que se pongan las pilas y que comencemos a trabajar en fin de la mano con los industriales para poder llegar a un buen puerto, poder lograr una descontaminación de nuestro medio ambiente
mitigar los daños que puedan provocar la producción sin dañar la economía. Pero hay que buscar alguna solución que sea equitativa para todos. Volvemos a recordar que nos estamos jugando el medio ambiente, que es uno y no hay otro. Es un planeta y no hay otro. Si lo echamos a perder, vamos a desaparecer y eso va a ser culpa de nosotros. Por eso que debemos buscar políticas medioambientales y políticas públicas para poder mitigar. Eso es. Muy simple, las zonas de sacrificio sabemos que son zonas afectadas, esto en el tiempo, por el tema industrial, planes regulares muy malos, y las políticas de gobierno y políticas a futuro. Creo que un tema es el tema industrial, el mejoramiento de la gestión, además de la tecnología. Son dos cosas. Sí. Los gobiernos locales, si no están funcionando, hay que cambiar. Siempre, la gente tiene que darse cuenta de eso. ¿Y cuáles van a ser las políticas públicas a seguir por parte de los gobiernos de turno y el Estado para mirar hacia el futuro para poder mejorar? No es decir zona de sacrificio, sino zona de beneficio, como se habla, o una mejor zona de calidad de vida. Y eso hay que tenerlo claro. Para mí, gusto. Rubén, antes de terminar, saludar a nuestro canal, a nuestra señora amiga RO Televisión, en el canal 787 en Mundo Go, desde Coquimbo a Valdivia, NDM Radio Chile, y por supuesto nuestra casa San Pedro Conecta en todas sus plataformas. Estamos a punto de cerrar Come Monguera. Sí, estamos queda 2 o poquito. 3 programas más, nos queda muy poquito de la temporada 2022. Así que lo estamos viendo. Rubén, un gusto en verte como siempre. Un gusto en la casa. Espero que se cuide en esta semana. Va a empezar a hacer mucho calor. A cuidarse la radiación solar. Nos vemos hasta la próxima semana con más Kumuguen. Sustentabilidad para todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Wikiplay, la primera red de medios digitales para la región del Biobío. Sintonízanos, conecta, difunde, comparte. Wikiplay, descarga la app en Play Store. Wikiplay, voz e imagen regional.